Bien, entonces vimos atributos morales. La clase de hoy vamos a ver los atributos de propósito. Son 3 atributos. Vamos a ver el primero. Los atributos morales, por ejemplo, tienen que ver con su comportamiento, ¿cierto? Con lo que es bueno y lo que entendemos que es malo. En este caso de propósito tienen que ver con Dios actuando. ¿Sí? Vamos a hablar de la voluntad, de la libertad, de la omnipotencia. Y estas 3 de alguna manera están relacionados. O sea, como que son hermanos cercanos. Como que uno está relacionado hasta cierto punto con otro. No sé si ustedes han visto ese término que utilizan en la arquitectura que se llama traslapar. Traslapar es, digamos que aquí va una teja y yo pongo otra teja acá y este espacio que se encuentra acá es el traslapo. ¿Cómo? No, traslapar. Es así, pero traslapar es montar. Exacto, es montar uno sobre el otro y ese espacio en el que comparten se llama traslapo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que estas enseñanzas se conectan de cierta manera. Hay un punto en el que parece uno está relacionada con la otra. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Si hay una pregunta, una duda, si dije algo que usted no entendió, diga, Víctor, ¿qué es eso? ¿Listo? Me dice. Dios posee voluntad. Primero, entonces, Dios posee voluntad. Uno de los atributos es que Dios tiene voluntad. Tiene voluntad. Entendemos como voluntad de Dios aquella característica que hace que Dios tome decisiones, determina o da aprobación a su propio ser y acciones. Eso quiere decir que Él tiene voluntad. Pero vamos a ver 2 tipos de voluntad. O primero vamos a ver una voluntad general. O sea, vamos a ver su voluntad de Dios en la forma en que actúa, ¿sí? Podría verse una voluntad diferente en la forma en la que actúa. ¿Me hago entender? Como pasaba con la misericordia, como pasaba con el amor, como pasaba con la gracia. Dependiendo de la forma en la que Dios actuaba, se le llamaba gracia, se le llamaba amor o se le llamaba misericordia. O sea, dependiendo en la forma en que Dios actúa, vamos a decir que esa voluntad es general o esa voluntad es especial o secreta o reveladora. Bueno, ¿sí? O sea, vamos a clasificar la voluntad de Dios dependiendo de la forma en la que se manifiesta. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo manifestar emociones y todo se globaliza en emociones. Pero si yo soy cariñoso, es una emoción de cariño, por así decirlo. Si yo soy más romántico, entonces ya es más amoroso. ¿Sí me hago entender? Dependiendo de la forma en la que se manifieste y en las condiciones en las que se manifieste, se le va a dar un nombre distinto para poder clasificarlo. Para no solamente decir, Dios tiene voluntad y ya. ¿Lo entendemos? Dependiendo de la forma en la que se manifieste, le vamos a dar un nombre distinto. Esta forma de manifestación, la primera, se llama voluntad de Dios en forma general. ¿Ok? ¿Lo entendemos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No se le olvide pararme si tiene una duda. La Biblia nos enseña que la razón final por las que todas las cosas suceden es porque por la voluntad de Dios. Podemos ir buscando Efesios 1:11. ¿Sí? Efesios 1:11 nos enseña que hace las cosas conforme a su voluntad. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La frase que quiero resaltar ahí es el que hace todas las cosas según ¿qué? El designio de su voluntad. O sea, él está, en pocas palabras, él dice que él hace todas las cosas como él quiere. Dice su voluntad en general. Note usted que dice todas las cosas él las hace como quiere. La salvación, en ese caso, en el contexto de ese capítulo, esto es bien tremendo, no lo voy a profundizar, pero quiero que mediten eso porque más adelante vamos a hablar de ese tema cuando hablemos de las doctrinas de la salvación. La salvación o la elección fue conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la causa? Una vez se pone a pensar acerca de por qué Dios me salvó. Entonces usted dice, no, a lo mejor yo era como más bueno. Yo hice esto. A lo mejor Dios vio en mí que yo sí me iba a arrepentir y iba a ser un buen cristiano.
a lo mejor Dios vio que yo iba a ser un gran elemento para él. Pero la Escritura nunca enseña eso. La Escritura dice que porque Él quiso. Eso está escondido en Dios. La razón por la que nos escogió, porque Él quiso. El designio de su voluntad. Eso es lo que está diciendo ese contexto. Bien, la creación misma fue hecha por la voluntad de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 4:11? Y alguien que busque Daniel 4:32, por favor. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. ¿Las creó por qué? Porque Él quiso. Según su voluntad, Él tiene la facultad, la característica de tomar decisiones, ¿sí? Conforme a su propio criterio. Él quiso, ¿verdad? Quiso crear la creación y así lo hizo. Eso quiere decir que Él tiene voluntad, Él puede hacer lo que quiere, puede tomar decisiones, puede aprobar, ¿sí? Bien. ¿Qué dice Daniel 4:32? Incluso Dios es quien designa y pone reyes conforme a su voluntad. ¿Qué dice Daniel 4:32? ¿Qué dice Romanos 13:1? Que alguien que me busque también. Dios además establece las autoridades. Sí, es un versículo relacionado. ¿Qué dice Daniel 4:32? Dios es quien designa reyes, quien quita y pone reyes, ¿verdad? Romanos 13:1 es el otro es Daniel 4:32. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad no es parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por qué son establecidas las autoridades? Voy a hacer una pregunta más simple. ¿Quién puso al presidente que tenemos? Dios. Dios lo puso. Usted dice, pero nosotros lo leímos. Sí, pero Dios lo puso, Dios lo permitió. ¿Sí? Hay algo bien interesante que vamos a ver ahorita al final acerca de cómo funciona nuestra voluntad al mismo tiempo que ya Dios ha determinado su propia voluntad y hace como quiere. Es un punto bien interesante porque es bastante conflictivo. Bueno, si Dios ya determinó todo, entonces ¿cuál es mi papel? ¿Cierto? Dios es el que lo pone. Incluso algunos han dicho que Dios permite malos dirigentes como una forma de disciplina. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Es una disciplina, ¿sí? O incluso Dios permite, por ejemplo, hablando un poco de actualidad, pues ha estado saliendo toda una especie de escándalo porque iban a decretar, así, por así decirlo, que se enseñaran dentro de los colegios unas cartillas que hablan de la ideología de género. ¿Sí han sabido de eso? La ideología de género básicamente dice, resumidas cuentas, que hay que enseñarle a los niños que no nacen niños ni niñas, sino que nacen y tienen que ir decidiendo si a lo mejor son niñas o son niños. ¿Sí? Y a lo mejor Dios permite eso, ¿verdad? Para que el pueblo reaccione y tome las armas. Dios lo permite, Dios permitió que esa persona, la ministra de Educación, esté ahí. ¿Quién la puso? Dios la puso, ¿verdad? Entonces Dios es quien establece autoridades. Daniel 4:32, ¿qué dice? Y de entre los hombres te arrojará, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. ¿Quién tiene el dominio? Dios. ¿Dios lo da a quién? Hay algo bien interesante. Cuando Jesús fue tentado, la última tentación, ¿qué le dijo Satanás a Jesús? Todos los reinos, ¿porque qué? Porque todos eran de él. Ahí está, porque todos, usted dice, ¿cómo así? Aquí Nabucodonosor dice que Dios lo da a quien quiere, pero Satanás también dice que le pertenecen. ¿Cómo conciliamos eso? Porque Satanás es el padre de la mentira. Está diciendo mentira. Pero también dice en 1 Corintios 4:4 que Satanás es el que... Es de este mundo. Entonces, ¿es verdad que él tiene y le puede dar a quien quiera? Sí. A él le ha sido dada autoridad. A él sí.
y ciertos permisos, me hace llevar. Ajá. Y él tiene permiso para hacer más. Ok. ¿Cómo conciliamos ambas ideas entonces? Un elemento de prueba de Dios. Dime. Es un elemento de prueba de Dios. ¿Cómo conciliamos que Dios... Así como Dios permitió que provocaran a Job, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué? Por ahí va la cosa. Pues Dios es el rey o sea, Jesucristo era el rey de la tierra, pero aparte es el rey de todo. O sea, su reino no era acá, su reino era allá. El reino de Satanás era de acá, prácticamente. El reino de maldad. Es bastante simple. Dios es el rey y da como la escritura dice, pero también Satanás tiene poderío, tiene principado. Claro que, pues por sobre Satanás, ¿quién está? Dios. Dios. Y si Satanás le puede dar un reino a alguien o alguna potestad, alguna autoridad, es porque Dios no lo quiso. Pues lo permite. Dios lo Hay permite. cosas que Dios no lo quiere, pero los permite. Exacto. Dios permite. Dios no quiere que violen un niño. No, obvio no, Dios no quiere la maldad, pero Dios la permite. Eso también lo vamos a tocar Es como ahorita. la enfermedad, ¿no? Sobre la maldad, porque si Dios permite y decreta todos los actos que van a suceder, entonces uno empieza a pensar que Dios permite la maldad. Y uno empieza a pensar, ¿por qué Dios permite la maldad? Y eso es bien tenaz y chocante para nuestras mentes, ¿o no es así? Dios permitió que la maldad existiese. Un elemento que uno cuestiona es ¿para qué oro si ya la voluntad está ahí? Esa también es una muy buena pregunta y la vamos a responder también. ¿Sí? Pero vamos por partes. Bien. Entonces Dios es el que pone reyes. Incluso la forma en que sucedieron las cosas en cuanto a Jesús fue conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Hechos 4 del 27 al 28? ¿Hechos qué? Hechos 4 del 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad con tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, ¿Qué dice el 28? para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué dice? ¿Lo pueden leer más en alto, por favor? ¿Cuál? ¿El 28? Sí. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está claro, ¿no? Quiere decir lo anterior, lo 27 dice, vamos a definir lo que dice el 28, que Dios ya había determinado cómo iban a suceder las cosas, que Él así las determinó. ¿Qué cosas las que están en el 27? ¿Qué dice el 27? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ok, entonces Dios permitió que todo lo que había gestado, lo que pasó, ¿sí? Él así lo quiso, así lo hizo, Él mismo lo trazó. La muerte de Cristo fue planeada incluso antes de la fundación del mundo. Y la forma en que iba a ser muerto también. ¿Sí? Dios lo hizo. Increíble, ¿no? Bien, ahorita tratamos de conciliar cómo es que Dios lo hace. Bien. Incluso la aflicción para los creyentes es parte de la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Qué dice Primera de Pedro 3:17 y Primera de Pedro 4:19? Versículos poco nombrados. ¿Sí? Incluso Filipenses también nos habla de que nos concede el padecer por Él. Primera de Pedro 3:17 dice, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, y eso es lo que Dios quiere, que sufrir, ¿qué? Que sufrir por hacer el mal. No lo leo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, y eso es lo que quiere, que sufrir por hacer el mal. es mejor sufrir por hacer el bien, si así Dios lo quiere, que sufrir por hacer el mal. ¿Ves? Entonces Dios, por hacer el bien definitivamente podemos recibir sufrimiento, porque así Dios lo puede permitir, lo quiere, dice. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:19? ¿Primera qué? Pedro 4:19.
¿Pablo dije yo? No, es una carta que me encontré que digas. Primera de Pedro 4:19. Primera Padre, ¿nunca la han leído, Pablo? De modo que los que parecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Padecen qué? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios Padecen según la voluntad de encomienden Dios. sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padecen según la voluntad de Dios. Yo siempre he escuchado en las iglesias, Dios no quiere que sufras. Y está llorando Sé que porque la palabra es Está yo- sí. para- Sí, ya hace poco lo he escuchado tanto ya que Dios está llorando porque tú no te arrepientes y porque tú sufriste. La palabra dice que el hombre fue creado para la aflicción. Imagínate. Entonces es como algo como que uno... Ahora, la aflicción tiene un fruto, ¿no? Ujú. O sea, tiene un propósito. Ahí es donde nosotros... hace mucho tiempo vi una enseñanza acerca de eso, llamados a sufrir se llamaba, y explicaba 6 puntos de por qué nosotros somos probados o por qué sufrimos. Y al final recuerdo que una persona se me acercó y me dijo, yo nunca la había visto de esa manera y ahora entiendo las cosas así. Sí, nunca había pensado que el sufrimiento hace parte del llamado que nosotros tenemos y digo, no, sí. Entonces, una de las cosas era que sufríamos y nuestra actitud debía ser de gozo. La escritura lo enseña, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando estéis sufriendo, ¿qué? Gozo. Entonces todos sean como... para que seáis perfectos. No salía la palabra gozo. Al final ya entendieron, sí, gozo. ¿Sí? Pero tiene propósitos. No es el punto, pero como para que usted no quede totalmente escandalizado de que Dios quiere que usted sufra, pues tiene un propósito. Santificarnos, ¿cierto? Acercarnos a Él, ayudarnos a crecer en fe, o sea, son tantas cosas. ¿Sí? Incluso para recibir el consuelo de Dios, ¿cierto? Y a su vez consolar a otros. Es un pasaje que he estado meditando harto y que a lo mejor de pronto les comparto después, acerca de por qué sufrimos, cómo recibimos el consuelo de Dios y para qué, ¿cierto? Entonces, tiene propósitos maravillosos. Ahora, todas nuestras acciones, por tanto, después de ver que Dios tiene planeado todo, ya lo ha acordado, si Él dice, yo anuncio el final desde el principio, ya todo lo hizo como lo quiere, lo hace. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Santiago 4, del 12 al 15, tiene una exhortación en cuanto a eso, ¿verdad? Ese pasaje es muy conocido, ¿sí? ¿Qué dice? Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? 4.12, Santiago 4.12. Sí, 4:12. Continúa. No, Santiago 1:2. Sí, Santiago 1.12. 1:12. Sí, qué pena. Soportando. Yo siempre escribo así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido. No, el 12 no. Lee el 4, el 5 creo que es. Pero ya te digo. Santiago 1:5. No, sí. Y si alguno de vosotros. El 2, perdón, el 2. ¿El 2? Sí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 4, sí, del 12 al 16. Vuelve a leerlo todo hasta el 15. No. ¿Santiago dije? 4 del 13 al 16. 13 al 16. Versículo 4. Capítulo 4 del 13 al 15. Así está bien. Vamos ahora, los que decís, ¿sí? Sí. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Ok, hasta ahí. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, iremos a tal lugar y estaremos allá un año y traficaremos, es decir, haremos negocios y ganaremos, ¿verdad? Y él dice, cuando no sabéis lo que será mañana, no sabemos. ¿Por qué?
porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece. En cambio la voluntad de Dios, el designio de Dios sí, Él está haciendo un contraste. Él está diciendo, sus planes son como la neblina, o su vida son como... En cambio el designio de Dios permanece, no va a cambiar. No aparece en un momento y desvanece. Él está diciendo, en realidad ese permanece. Pero toda la gloria del hombre es como la hierba que un día florece y otro día se oscurece, se marchita, ¿verdad? ¿Cuál es la exhortación? Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Ok? Entonces todo está bajo el designio de su voluntad y debemos decir, si el Señor quiere, si así lo permite, si... Así es, y es una actitud reverente de humildad, ¿no? O sea, esto nos enseña mucho en cuanto a la actitud que nosotros tenemos hacia Dios, ¿sí? Señor, si así tú quieres, eso es una actitud de humildad, ¿verdad? ¿Sí? No es, Señor, yo quiero ese, qué sé yo, esa, no sé, casa, ese proyecto, lo quiero de esta forma, así lo quiero, Señor. Es diferente decir, bueno, Señor, si así tú lo quieres. ¿Verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, amén. Amén, sí. Si así Dios quiere. Dos aspectos acerca de la voluntad de Dios. La voluntad necesaria de Dios y la voluntad libre de Dios. ¿Qué entendemos por voluntad necesaria? Esto quiere decir que su voluntad está estrictamente sujeta a su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no puede dejar de ser Dios. Su naturaleza, por ejemplo, es que Dios no miente. Por tanto, su voluntad está sujeta a su naturaleza. Su naturaleza es buena, ¿verdad? Su naturaleza, Él no puede pecar, ¿verdad? Dios no puede practicar la maldad, ¿sí? No, ni se deleita en la maldad. Por tanto, la voluntad de Dios no lo lleva a pecar. En ese caso está ¿qué? Está condicionada la voluntad, por así decirlo, limitada de Dios o necesaria de Dios, también se conoce, ¿cierto? Pero también hay una voluntad libre de Dios. Es lo que Dios quiso determinar y no está sujeto necesariamente a su naturaleza. Por ejemplo, Dios creó el mundo, pero Dios pudo no crear el mundo y Él seguía siendo Dios. Eso no violentaba su naturaleza, ¿verdad? ¿Entendemos? Entonces hay cosas que Dios no hace, ¿sí? Porque su voluntad está sujeta a su propio carácter. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo simple. Un varón, por más que quiera, no tiene la voluntad de concebir un hijo. De dar a luz, un hijo. ¿Cierto? No, por más, porque su naturaleza no se lo permite. Pero un hombre puede decidir si hoy tomar agua o no. ¿Cierto? Dios pudo haber creado lo del mundo o no. Y Él seguía siendo perfectamente Dios. Eso quiere decir que Dios tiene voluntad libre. Pero también está condicionada, por así decirlo, a su propia naturaleza. Está sujeta a lo que Él es. Y eso es muy bueno. Imagínate que Él quisiera hacer todo lo que Él quiere y sería terrible, ¿no? Eso es importante. Vamos a ver algo que se llama la voluntad secreta y voluntad revelada de Dios. Otro aspecto, ¿sí? En la forma en que se manifiesta. Busquemos Deuteronomio 29:29. ¿Cuántos de ustedes tienen secretos? No, yo tengo muchos secretos. ¿Sí? Yo tengo muchos porque... Cosas que, o por ejemplo usted tiene una sorpresa para alguien y no se la cuenta a nadie. Es un secreto, ¿no? Sí, hay cosas que usted... ¿Es un secreto? No, es un secreto. 29. También lo omite, no lo dice. Dios también tiene secretos. Ay, sí. ¿Qué dice Deuteronomios 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las malas, las reveladas, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces nosotros tenemos una voluntad revelada de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios?
Muy bien. ¿Qué sería cuál? La palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios revelada a Dios. ¿Existe una voluntad secreta para nosotros? De parte de Dios. Sí. Claro. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué actitud debemos tener en cuanto a la voluntad secreta de Dios hacia nosotros? Esa es la misma que está en Jeremías 3:33. ¿Qué dice? Ay, clama a mí y yo te responderé que mostraré que esos secretos que tú no conoces están en ti. Puede ser ahí algo así. No necesariamente. Porque las cosas reveladas pues ya son reveladas. Las que no, Pero ahí dice que las que Él nos revele las cosas ocultas, ya no dejarían. En el momento en que revele ya no dejarían de ser secretas. Pero esos datos secretos que el Señor dice que te mostraré. Aún hay secretos en la palabra que no nos han sido todavía revelados. Yo pienso que algunos hijos de Dios hay cosas que todavía no han. Yo creo más bien A que algunas personas. por alguna razón no hemos tenido acceso en cuanto al entendimiento, pero la revelación ya toda está. Sí. Que no hayamos tenido iluminación, Es. pronto sí. Porque iluminación es la Jeremías revelación. 3:33, al final de esta clase vamos a estudiar el contexto de ese verso. Vale la pena estudiar. Porque se lo dice a quién. Bien clarito. Aquí se lo dice a Jeremías. Y hay que ver en qué condiciones se lo dijo y qué pasó después de eso. Porque Jeremías sí le reveló cosas que. La mami, es que Sí, es la claro. mami. Yo siento que usan ese verso fuera de contexto, porque ese verso fue para Jeremías. Pero lo vamos a ver al final para seguir dándole. Acá dice el Señor, bueno, en esta versión el Señor nuestro Dios tiene secretos para ¿qué? Secretos que nadie conoce. No se nos pida cuenta de ellos. Bueno, hasta ahí. Lo que la interpretación de ahí es que hay secretos, ¿cierto? Que no se han revelado. Que no se van a No se revelar. van a revelar. Por lo menos hasta que Jesús vuelva, ¿no? Ah, listo. No, y la otra parte de que la revelación está, otra cosa es que no se ha iluminado la persona para. Sí, no han tenido entendimiento. Serie de cosas que pasan por la cual no entienden. Por ejemplo, los de los últimos tiempos, algo que siempre ha habido confusión en la iglesia. Dios sabe por qué, ¿no? Bien. ¿Qué actitud? La pregunta era, ¿qué actitud tenemos nosotros frente a las cosas secretas de Dios? ¿Qué debemos tener? ¿Qué actitud debo tener yo acerca o hacia la voluntad secreta de Dios en mi vida? No. ¿Cómo? Aceptación. Sí. ¿Otra palabra? Sumisión. ¿También? ¿Otra palabra? Respeto. ¿Confianza puede ser una? ¿Fe? ¿Ves que es algo bueno? Porque es de Dios. Sí. No la revela. Por ejemplo, cosas secretas que yo no sé, por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? No sé. Solo sé que es una mujer, pero no sé exactamente cuál. Pero es la voluntad secreta de Dios. O sea, a mí me gustaría ir a inspeccionar los libros y decir, no, es fulanita de tal. ¿Sí? Y yo, no, ya sé, listo. ¿Sí? Y sería buenísimo porque ya. Solo tiene confianza. Entonces yo digo, debí utilizar otro ejemplo. Pero sería buenísimo que yo pudiera ver el libro y que diga fulanita de tal y yo digo, ya no busco nada. Si llega otra, le digo, no, yo vi el libro del Señor y dice fulanita de tal, no es usted. Y cuando llegue yo ya, casémonos. Ya está escrito, ¿no? Pero no sabemos. Entonces, ¿cómo debo actuar yo frente a eso? Con confianza. Debo confiar, esperar. Confiar. Porque las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas ya. ¿Cuál es nuestra respuesta a las cosas reveladas de Dios? ¿Cómo debemos responder a las cosas reveladas de Dios? Obediencia. Ahí está, en obediencia. En obediencia. Hay cosas que ya fueron reveladas. Uno ora por cosas que ya fueron reveladas. Señor, ¿será que será tu voluntad que yo ore hoy? Por ejemplo, no. Sí. O sea, sí, la voluntad de Dios es que ores. ¿Verdad? Uno muchas veces desperdicia oraciones con cosas que ya han sido reveladas y que simplemente necesitan que obediencia, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Así es. Así es. Bien.
Hay algo interesante en la oración, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. ¿Esa voluntad es secreta o es revelada? Revelada, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a hacer la voluntad que no conocemos? Así que, ¿qué significa hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo? Significa que yo debo obedecer como le obedecen los ángeles. Punto. Debemos orar. Sí, y eso es una oración en general, ¿no? Hágase tu voluntad así en la tierra como en la tierra. Quiere decir que anhelamos que todos los hombres, incluso los que no conocen a Dios, de alguna forma se sujeten a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que ya ha sido revelada. Cosas reveladas. ¿Qué dice Santiago 4 al 15? A ver, ¿se acuerda que hace poco lo acabamos de ver? Sí. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. ¿Ese tipo de cosas son reveladas o no? ¿O secretas? Sí. No, porque no sabemos, nos toca decir. ¿Cierto? No sabemos si quiere darnos plata o no. No. O que compremos o que no compremos. Que edifiquemos o que no edifiquemos. Podemos poner un negocio y que puede que prospere o no. Porque Dios es el que tiene el consejo determinado. ¿Ves? Sí, Dios es quien tiene el control de cada acontecimiento. Hace poco me comentaron que hubo un accidente. No, ambos son hijos de Dios. Y yo pregunto, ¿será que Dios se descuidó? ¡Ah, se me cayeron! No, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestro consuelo? Dios sabía. Porque, o sea, ¿quién ama? Yo siempre pienso en esto. Supongamos que a mi abuelita le pasó algo. Mi abuelita es creyente. Un ejemplo. A Diego le pasó algo, por ejemplo. Diego es mi hermano. No, que Diego se cayó de un primer piso y se partió un pie. No me pone contento eso, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo quiero. ¿Quién lo quiere más, Dios o yo? Dios lo quiere más. ¿Quién lo cuida mejor, yo o Dios? Dios. ¿Se le descuidó mi hermano a Dios? Por alguna razón que yo desconozco, así Dios lo permitió. Y ese debe ser mi consuelo. Debo decir, Señor, así lo permitiste. Y hacerlo de samaritano, Cuidarlo. De hecho, Dios ya sabía que él se iba a caer. Sí. A lo mejor Dios lo permitió. Sí. Entonces, esta doctrina nos enseña eso. A recibir las cosas con humildad. Así lo dispuso Dios. Job dijo, Dios dio y Dios ¿qué? Quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Él lo hizo. ¿Verdad? Eso nos enseña, no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? No es fácil, pero definitivamente entender que Dios controla las cosas, que tiene el control de cada una de las situaciones, definitivamente nos llena de seguridad, y esa es la verdadera fe, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Mira que Pablo fue probado y dice que tuvieron tal prueba, fueron tan abrumados que dice, incluso pensamos que íbamos a morir. Eso está en 2 Corintios capítulo 1. ¿Sí? Y él dice, teníamos tal temor, recibimos tal prueba que incluso creíamos que íbamos a morir. Y luego dice, para que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en el Dios que es capaz de resucitar de los muertos. O sea, Pablo estaba diciendo, bueno, si morimos, pues igual el Señor nos va a resucitar. ¿Verdad? Entonces Dios permite pruebas incluso más allá de nuestras propias fuerzas, para que no confiemos en nosotros, ¿verdad? Entonces eso nos enseña confianza. Dios quiere confianza en nosotros. No es fácil, fallamos en eso, yo he fallado en eso, pero esta doctrina nos alimenta bastante. ¿Cierto que sí? ¿Amén? No, amén, no, Víctor, no me gusta tu doctrina. Nos queda nada más que confiar. ¿Qué dice 1 Corintios 4:19? Él dice, si Dios lo permite, iré a verlos. Si así el Señor lo permite. Génesis 50:20 dice algo maravilloso, increíble.
acerca de la historia de José, si lo podemos buscar. La voluntad de Dios era secreta hasta que en un momento fue revelada. ¿Corintios? No, 1 Corintios 4:19 dice, si me es posible, o sea, si Dios lo permite, iré a verlos. Es lo que dice, lo pueden verificar en tu casa. Génesis 50:20. 50. Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ahí está. ¿Qué había pasado? Que él se volvió a reunir con sus hermanos después de que... Ajá. Él dice, no se preocupen, Dios ha transformado esta situación. ¿Sí? A pesar de que era para mal, porque sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Y a él le fue duro, ¿no? Lo enviaron a la cárcel, lo olvidaron en la cárcel, ¿no? Pero Dios lo había dispuesto todo para bien. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de José? Salvar la vida de muchas personas. Ese era el propósito. Yo siempre escucho prédicas acerca de Dios tiene un lugar especial para ti. Así como José fue puesto en el segundo al mando, Dios te va a poner a ti. Aleluya. Por rey. ¿Sí? Y todo así. Recibo. Siempre. Sí, el importante no era José ahí. ¿Saben quién es el protagonista del libro de ese capítulo? Pues Dios. Dios, la forma en que preserva al pueblo. Y utilizó un hombre obediente, eso es todo. ¿Sí? Si usted lee el libro de Esther, ¿quién es el personaje principal del libro de Esther? Dios. ¿Sabía que no se nombra en ningún lado? Porque no era necesario nombrarlo. Está en todo el libro. ¿Sí? ¿Quién puso la gracia para que el rey viera hermosa a Esther? Dios. ¿Quién la puso ahí entonces? Dios. ¿Y por medio de quién entonces liberó al pueblo judío? Y le dio la victoria además. Ahí está. ¿Quién entonces es el personaje principal del libro de Esther? Entonces ya hacen conferencia de mujeres, ¿no? Señor, ¿quién es la próxima Ruth y Esther de esta iglesia? Conferencia de mujeres. Buscando a Esther. Las de horas. Las de horas, estamos buscando las de horas. Las de horas de olla. Aquí vamos a hacer una conferencia de mujeres. Sé una Esther. No, el protagonista principal es Dios. ¿Qué función tenemos nosotros? Obediencia. Y en obediencia podemos participar de sus planes. Y eso responde la pregunta de Paola. Bueno, si ya la voluntad de Dios está determinada, ¿para qué oro? Pero en cierta manera sí se puede tomar como ejemplo la vida que tuvieron ellos. Sí, claro. Uno puede decir, bueno, no puede ser. Tienes toda la razón. Parecerse a ellas o seguir el ejemplo de ellas porque fueron mujeres guiadas por Dios. Entonces, en una conferencia de mujeres, ¿vale la pena? No, sí. Pero, Sí, estoy totalmente de acuerdo. La cuestión es el enfoque, ¿no? La importancia, ¿quién es el importante? O sea, Con las conferencias de mujeres que... No, yo no sé porque yo aquí nunca he venido a escucharlas, yo no sé, pero hay que capturar la esencia, lo primordial. Sí, pero... Es la o sea, la obra de Dios voluntad en de los Dios hombres que lo ya que hay es que sacar a ver. esa mujer La a obra de Dios bien. en los hombres, exacto. Bien, respondemos la pregunta de Paola. ¿Para qué orar si ya la voluntad de Dios? Muy buena pregunta. ¿Para qué oramos? ¿Quién responde? ¿Quién se atreve? Yo creo que no le gusta orar. No, mentira. ¿A cuánto les gusta orar acá? A mí no me gusta orar a veces. Me gusta orar. A mi carne no me A mi gusta. carne no. No, Paola, a mí tampoco me gusta. No sé por qué. No dicen, no, diles, a mí no me gusta. Pero mi espíritu lo necesita, digan. Mi espíritu se deleita. puede ser que para que, pues no sé, para que Naturaleza. para que Dios cambie pronto Sí, por ahí cambie qué. o sea que de pronto Dios tiene algo planeado. Sí. Pero yo voy a orar para que Dios con su misericordia como que sus planes cambien, ¿no? Yo pienso que uno puede orar Pero entonces, ¿para qué levantamos la Yo mano? pienso, No, pues Sí. van por orden, así miren. yo pienso que uno puede orar para que, pues,
pedirle a Dios que nos ayude a comprender la voluntad que Él tiene. Más bien. Buen punto. Ya iba a Se lo reveló primero a él. Yo hablar. En mi humanidad y mi naturaleza humana, lo digo por si me llevo a equivocar. No se preocupe. Por ejemplo, yo oro porque cuando estoy en aflicción, yo sé que puedo ir a Él y Él me está escuchando. Ajá. Y me puede levantar y me puede ayudar. Sí. Yo oro así. Esa es una oración de consuelo, pero no es la oración Sí, de sí, voluntad. sí. No, está bien. Ah, es que eso es lo Yo respondo para conocer más su... Lo que dice la hermana es que él habla. No. Está en aflicción, pues no le decimos. Mira lo que dice la hermana Genis, que es importante. Ella ora porque busca consuelo. Esa es una buena motivación para orar. Y está bien. Pero es una posterior. Pero ella dice, sí, alineado, ¿para qué oro yo? Conforme a los planes. Hablando de planes. De consuelo es una buena motivación, buena respuesta. Para conocer más de Él y tener esa relación con Él, que es el propósito de Dios en mi vida. No, es que yo pienso que Nosotros oramos en la voluntad de Dios para que por medio del Espíritu Santo el Señor, Dios insta al hombre a orar Sí. para que el hombre pida a Dios lo que Él ya propuso en su divina voluntad y poder hacerlo. Bien, punto. Para revelar una voluntad de Él ya dispuesta. lo que ya se ha preguntado es... Mira, te lo voy a plantear de esta manera. Para que ella ahora sí, de todas maneras, Dios va a hacer eso. Sí, o sea, por ejemplo, Para uno uno mismo, porque yo Para saber lo que usted, porque dice yo Mira. porque oraba, porque mis papás se salvaran y no se salvaron. Entonces fue como contradictorio que dijiste, ¿para qué oraba si ya la voluntad de mis papás era que de Dios era que mis papás se fueran? Entonces después vendría, supongo yo, una oración de consuelo, porque pues en ese momento no la tuve. Pero Para que entonces se yo salvaran, o decía, sea, tú te refieres a que no murieran. Para que no ok, murieran, yo sí exacto. está equivocado. entonces como que pues yo en su momento me cuestioné y decía, pues entonces ¿para qué oro? Si podemos entrar en cadena de oración y bueno, todo lo que se entró en ese momento. Sí. Y pues la voluntad de Dios ya estaba que ellos a esa día y esa hora. Esta pregunta es esencial porque Entonces, cambia la manera en que nosotros oramos. Vale, cuidado. El plan ya fue trazado. Exacto. Ya hay un plan trazado. ¿Ya? entonces, Ya hay un plan trazado. ¿Para qué oramos entonces? ¿Saben para qué? Para que Lo sea que la dijo el voluntad de pastor. Dios. Para ajustarnos nosotros a la voluntad. ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de la oración que estás aquí? Que ahora dices, bueno, así el Señor lo hizo. Tienes una respuesta que hubo consuelo y sobreviviste a ese duelo. Sí, o sea, de pronto en eso, pero por ejemplo en su momento pues... Es que lo que pasa es que de pronto tenemos mal interpretado lo que es la oración. Oración, la mayoría de cristianos tenemos ese error de torcer el brazo de Dios para hacer lo que yo quiero. Sí. Y eso es mal concepto de oración. Oración es para... Oración que cambia a Dios. Como la canción de Y la oración nos cambia a nosotros. O sea, Dios ya orquestó todo el plan. Dios ya tiene la pieza musical. Tú solo tienes que ir con tu instrumento y a pegarte. ¿Sí? Eso es. Como la afinación. Ya la afinación está. Desde yo toco el piano y ahí ya está. Usted tiene que ¿qué? Que acoplarse. Eso es. Nosotros vamos en oración a decirle, Señor, revélame tu voluntad, hazme saber y entender por medio de tu palabra tu voluntad. ¿Sí? Hace poco escuché la historia de un hombre que a su hijo le diagnosticaron una especie como de cáncer en el cerebro. Le dijeron, bueno, su hijo tiene, o sea, se va a morir. Y él empezó a orar. Empezó a orar el primer día, no te lo lleves, y ayunaba. ¿Sí? Señor, no te lo lleves, porque mira que no sé qué. Pero el hijo era creyente. Entonces, no, y no sé qué. Segundo día ya, Señor, pero por favor. ¿Sí? Tercer día ya era, bueno, Señor, si es el designio de la mental, a lo mejor, pues este mundo es como malo, ¿sí? Cuarto día lo mismo, no, sí, como que es mejor, porque pues al fin y al cabo es algo y va a estar mucho mejor contigo. Y al quinto día ya, llévatelo, llévatelo, es mejor definitivamente, este mundo es malo, ya él es salvo, va a sufrir, mejor llévatelo, Señor, llévatelo. Luego lo llamaron y le dijeron, nos equivocamos, no era su hijo, no tenía nada. ¿Qué pasó? Él oró, El Señor estaba enseñando a acoplarse. acoplarse a la voluntad. ¿Ves? Al final estaba sumiso. Sí, Señor, está bien. La voluntad, la oración nos cambia a nosotros, no cambia a nosotros. Y usted dirá, bueno, hay un pasaje en el que Dios anunció a un hombre que iba a morir. Pero cambió de decisión por una oración. ¿Cambió de decisión? Nosotros ya hemos hablado de ese pasaje. ¿Sí? Lo hemos enseñado acá. Acerca de Dios cambió de decisión o Dios
utilizó una ordenanza para dar una advertencia. O sea, el propósito de Dios era que él muriera inmediatamente o que muriera 15 años después. Que muriera 15 años después. Acá hay una frase que de pronto te puede tener relación con lo que decía ella, ¿no? Que dice, ora no para que Dios complazca tus deseos, sino para que tú puedas aceptar los de Él. Entonces, ¿para qué oramos si ya todo está delineado? Entonces estamos enfocando mal la oración. Por eso digo que esta enseñanza cambia la manera en que nosotros oramos. Mira cómo Jesús oró, usted dice, ¿de verdad? Mira cómo Jesús oró. Fue allá y dijo, Señor, si te es posible, porque le era posible, pase de mí esta copa, pero entonces, ¿está mal decirle a Dios nuestra voluntad? No, tampoco nos vayamos al extremo. ¿Está mal decirle a Dios nuestro deseo? Digamos que tú tienes una casa y la voluntad de Dios es, no, esta es la casa. Y Él considera las peticiones de tu corazón. Entonces tú dices, las que Dios ha colocado, porque primero dice, deleítate en el Señor. Y el Señor en ese momento pone los deseos que hay en nuestro corazón y Él concede los deseos que Él mismo puso en nuestro corazón. Así es. O sea, pero de lo que decía, de todas maneras, todas las sumas vamos a perder. Y los deseos vamos a ganar, porque los deseos de Dios son los deseos de Dios son mejores que los habla de perder en el sentido que no vamos a escoger. Pierde nuestra egoísta voluntad. Exacto. Perdón, la oración lo que hace es que primero mueve la mano de Dios. Porque Dios se mueve cuando los hombres oran, los hombres de Dios oran, las mujeres de Dios oran. Porque Dios es el que insta. Si claman, Él responde, Él hace. Si buscan, Él hace. Si golpean, Él hace. Pero la oración moldea el carácter del hombre. Mira, algo bien interesante, muy bien. Dios quiere hacer algo. Hay una palabra que dice, Y los que oran actúan en ello. que la oración Los del que justo oran no, puede los mucho. que no oran no. Dice ¿Cómo? La oración del justo puede mucho. Sí, es verdad, Dios responde a la oración. Pero mira en este contexto. en Colosenses también habla de que la oración, Dios responde a las oraciones. Además también la oración sirve para, o sea, aparte de lo que dicen, también es buena para no caer en tentación. O sea, aparte para lo que Dios quiere. Pues la voluntad de Dios es que no oración caigamos es en buena para tentación. beneficio personal. Así es, nos beneficia. Entonces, está mal. En este punto no quisiera irme al extremo. Porque entonces alguien diría, no, pues yo pido una casa porque si a lo mejor no es de Dios, pues no, ni le pido nada. No está mal expresar nuestro deseo, sino que más bien deberíamos decir, si Dios quiere. Señor, yo tengo un anhelo, quiero tener una casa. ¿Sí? Ahí es donde uno dice, Señor, o sea, yo puedo tener un sueño, puedo tener una meta, algo. Sí, lo puedes tener. Algo que yo me he propuesto, o una meta, o un sueño, y digo, Señor, si es tu voluntad. Esa sería la oración correcta. Señor, si así tú quieres, o hazme saber si no, y no sigo orando por esto, pero hay que persistir, ¿sí? Y a lo mejor con el tiempo te vas dando cuenta que no eran las condiciones, cambia tu oración y te ajustas a la voluntad. O a lo mejor sí responde y esa era la voluntad de Dios. Dios ya había puesto en tu corazón eso. En eso Y debemos oras. saber los tiempos, porque Dios dice, quiero que tu vida prospere y que tengas salud como tu alma prospere. Sí. Entonces, en eso, cuando hablamos de los tiempos, es Dios. Yo quiero, estoy preparado. ¿Quieres tú darme esto? ¿Me preparas entonces para darme aquello? A veces Dios sí quiere, pero no es el tiempo. Hay una pregunta con respecto a eso. Entonces, ejemplo, yo conociendo eso, yo dejé de orar por cosas materiales. Sí. Voy más por cosas espirituales. Sí. Pero ¿hace falta orar por las cosas materiales? Sí, claro que sí. Sí hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la Escritura lo enseña. ¿Cierto? Dice, por nada estéis afanosos, sino que todas vuestras, ¿qué? Puestas en oración delante de Dios. No está mal. Aunque nosotros tenemos la confianza de que Él nos sustenta, como Él sustenta las aves del cielo, como Él viste el olivo, entonces también permanecemos confiados de que Él nos sustenta. Pero debemos pedir, sí. Dice, ¿cómo será que si si un padre malo da buenas dádivas a sus hijos, será que si uno de los hijos de Dios pide a Dios no le dará buenas dádivas? Dime. ¿Qué pregunta ibas a hacer? Es que Jennifer casi nunca habla. No, Jennifer, quería escuchar. Danos el privilegio de escuchar tu voz, allí también el hermano Arturo. A mí me preocupa que no tenga preguntas, de pronto sale más confundido, yo no entiendo nada. No, pregunten porque este es el espacio para preguntar.
Ah. Bueno, entonces, hay que orar, hay que orar. Hay que orar y Dios responde. Dios conforme a su voluntad y ajusta nuestros corazones. Y también dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Entonces hay un misterio allí. Dios ya designó, pero nos manda a orar, ¿verdad? Pero debemos tener una actitud humilde, ¿no? Señor, tú harás. Señor, confiamos en ti. Señor, esta es mi petición, pero tus planes son otros, a lo mejor. ¿Bien? Debemos tener cuidado de que si Dios permite todo, aquí empieza la pregunta. Bueno, esta es la parte conflictiva que choca. ¿Dios permite el mal? Sí. 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 Y es la excusa de muchos, pues vea cómo está el mundo, que Dios es el malo, que permite. Dios permite el mal. Hay predicadores, yo no soy capaz de decirlo, pero predicadores que dicen que Dios hizo que el mal existiera. Si lo permite así, Él lo permitió. ¿Por qué Dios permite el mal? Muy buena pregunta. ¿Por qué Dios permite el mal? Muchos dicen que Él hubiera podido eliminar a Satanás. Sí, claro. ¿Qué hacía Satanás en el huerto de Edén? No se había obligado a todo esto de Satanás esa pelea. Muy bien. Sí, o sea, ¿por qué Satanás estaba en Edén? ¿Por qué no lo dejó por fuera? ¿Por qué si Dios hizo una creación, por qué no dijo, bueno, Él sabe todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, Satanás va a tentar. Y van a caer, entonces pues yo voy a impedir que Satanás entre. Pero antes de eso no tenía. ¿Cómo? Siempre hemos tenido. En ese momento sí había libre albedrío, porque todavía no estamos caídos. Eso es una discusión fuerte, pero ahorita no. ¿Para qué? Para probar, no para, o sea, que Dios, o sea, para que nosotros nos digamos, o sea, para nosotros afirmar como esa confianza en Dios. Sí. En Él. Para eso Dios permite más en mí, para que yo pueda depender de Él, saber que puedo depender de Dios totalmente. Vamos a responder esa pregunta al final, porque ya casi acabamos y necesito terminar los 2 puntos, o si no, esto de los atributos de Dios se va a hacer tedioso. Y lo que sigue es la Trinidad, doctrina de la Trinidad. Y lo queremos estudiar, ¿cierto? Doctrina de la Trinidad, que está bien interesante. Al final respondemos la pregunta ¿por qué Dios permite el mal? ¿Listo? Debemos tener cuidado, entonces aquí el punto es de pensar que si Dios permite el mal, Él se deleita en el mal, o echarle a Dios la culpa por el mal. ¿Por qué? Porque la Escritura siempre responsabiliza al hombre. ¿Dios permitió que el mal existe? Sí, pero ¿de quién fue la culpa? Del hombre. Dios le dio la instrucción, no probarás del fruto. Libre albedrío. En ese momento había libre albedrío. Sí. Y ellos decidieron ¿qué? Pecar. Todos somos responsables, ¿verdad? De nuestro pecado, de nuestra maldad. ¿Sí? ¿Verdad? Todos somos responsables por nuestro pecado, todos lo hicimos. Es lo que se conoce como la responsabilidad del hombre. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de la condenación o la causa de la condenación o por qué somos condenados? La desobediencia. Por el pecado. Hay gente que entonces no, pero si Dios escogió a las personas para ser salvas de manera indirecta, entonces escogió a los que se iban a perder. Pero la Biblia dice que la condenación no fue por causa de la elección de Dios, porque así Dios lo eligió, así Dios lo quiso, sino que dice, y esta es la condenación, y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa ahí está, que los hombres, esa es la responsabilidad del hombre, los hombres amaron más las y no quieren venir a la luz para que sean expuestas sus obras. ¿De quién es la culpa? ¿Dios permite que el mal existe? Sí. ¿De quién es la culpa? Del hombre. Entonces no debemos pensar o echar la culpa, ¿sí? Dios puede permitirte una prueba. Dios quiere y te pone una prueba. ¿Es Dios que quiere que peques? No. ¿Y si pecas, de quién es la responsabilidad? Valentina. Es nuestra responsabilidad. Listo. Ahorita respondemos al final. La libertad de Dios. Esto simplemente quiere decir que Dios hace como Él
quiere, es un atributo de Dios, libertad de Dios. Nada en el mundo lo limita para hacer lo que Él desea. Como hemos dicho, estos atributos pues están en conexión o se relacionan con su voluntad, ¿cierto? O con su poder, que Él es todopoderoso. Pero vale la pena aclarar acerca de esto de la libertad de Dios, que Dios no puede ser limitado. Es libre, nadie le puede decir, Señor, no lo hagas así, ¿cierto? Hay un salmo que dice así, que dice que ¿quién detendrá la mano de Dios y dirá qué haces, verdad? No, nadie, ¿verdad? Nadie lo puede restringir, Él es libre y hace como quiera. Dios no está bajo ninguna autoridad. Eso quiere decir libertad. Dios no está bajo ninguna autoridad, Él es su propia autoridad. Su propia naturaleza es su propia autoridad, ¿cierto? Él es el propia autoridad de Él. Su naturaleza, cuando yo digo que su propia naturaleza es autoridad, es decir que si su naturaleza le dice no mientas, pues esa es su propia autoridad, no miente. ¿Me hago entender? Y no hay quien le diga cómo hacer las cosas. El Salmo 115:3 dice, Él hace como Él quiere. ¿Cierto? Dios guía el corazón de los reyes. Proverbios 21:1. Daniel 4:35 dice que Él es el que los guía, los pone. Él es libre para hacerlo, no. Nadie le da consejo a Dios. ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿O alguna vez Dios pidió consejo del hombre? No, Él es libre. A veces esto es bien interesante aquí que coloqué. A veces haces un intento de dar explicación del por qué Dios hace muchas cosas. Hacemos un intento, como el que vamos a hacer ahorita, un intento de explicar por qué Dios permite el mal. ¿Sí? Y siempre que exponemos algunos argumentos o hablamos de algunos argumentos, pues debemos hacerlos a la luz de la palabra. Y eso está bien, argumentos que la Biblia nos enseña. Pero debemos reconocer que Dios hace las cosas porque Él quiere. O sea, hay preguntas difíciles. Y hay cosas que la Biblia nos dice y podremos responder conforme a lo que la Biblia dice. Pero hay cosas que definitivamente debemos decir, no sé, fue porque así Dios lo quiso. No es una respuesta satisfactoria para muchas personas, o sea, que me dé gusto decir, no, sí, me agrada esa respuesta, ya entendí todo. No, pero debemos confiar en Dios, ¿verdad? Debemos confiar en todos sus atributos. Hay cosas que no entendemos, pero sí sabemos y entendemos que Él es bueno. Hay cosas que no entendemos, pero sabemos que es sabio. Por tanto, debemos confiar, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros no debemos ponernos es que eso es porque así Dios quiso. Y así Dios muchas personas se han metido en ese campo y han llegado incluso a decir que Dios creó la maldad. Porque intentan explicar cosas que no debían, a lo mejor, explicar. Que no requerían simplemente decir, así Dios lo quiso, así Dios lo permitió. Dios lo sabe. Bueno, se dice que Espera ahorita al final. Qué pena, ya acabo con esto. Acabo con la omnipotencia de Dios. ¿Listo? ¿Qué tenemos por omnipotencia? El prefijo, la primera parte de la palabra, si la dividimos, es omni, ¿cierto? Que significa todo. Siempre que vean omni es todo. En este caso, omnipresencia no, sino omnipotencia. Potencia, pues es poder, ¿verdad? Poderoso. Entonces es el todo poderoso. Cuando hablamos de omnipresencia, está en todo lugar. Cuando hablamos de omnisciencia, estamos hablando de que Él tiene todo el conocimiento, todo lo sabe. Bien, todopoderoso, omnipresencia significa todo. ¿Todo qué? Todopoderoso. Él es todo, ¿no? Poderoso. La Biblia nos enseña acerca de este poder. Dios es Señor fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero, o sea, Él es poderoso. Poder tiene que ver con la capacidad de hacer algo. Yo puedo hacer algo. Dios tiene la capacidad de hacer lo que sea. Eso significa, cuando hablamos de que poder, estamos hablando de la capacidad de hacer algo. ¿Sí? Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? La Biblia nos enseña acerca de este poder, ¿cierto? Génesis 18:19 pregunta así: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Qué podríamos responder? No, porque Él es todo
poderoso. Ciertamente nos dice en el contexto que aparece que nada es demasiado difícil para el Señor. Lo que está diciendo de forma indirecta, al decir, al hacer la pregunta, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Está de alguna manera diciendo también que no hay nada difícil para Dios, que no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? La misma pregunta se responde así sola. ¿Sí me hago entender? Sí. Que nada es demasiado difícil para el Señor. Jeremías dice de Dios, para ti no hay nada imposible. Eso está en Jeremías 32:17. Pablo dice que Dios puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Entonces, hombre, la voluntad de Dios y el poder de Dios actúan más de lo que nosotros podamos imaginar. A lo mejor tu petición es escasa, ¿verdad? Y Él tiene el poder para brindarte algo más grande, porque Él puede hacerlo. Él es todopoderoso, no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y que Dios se le llama el todopoderoso, ¿verdad? Eso aparece en 2 Corintios 6:18, Apocalipsis 1-8. ¿Cierto? Él tiene poder, también poder significa autoridad, ¿cierto? El ángel Gabriel le dice a María en Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Eso le dice el ángel Gabriel a María, ¿verdad? Estos pasajes indican que el poder de Dios es ¿qué? Infinito y no está limitado a hacer solo lo que ya ha hecho. Si Él hubiera querido, Él hubiera hecho un planeta más grande, sí. Pero Él no lo quiso, así lo hizo. ¿Pero Él podía? Sí. Él todo lo puede, ¿verdad? Juan el Bautista dice en Mateo 9:7, aún estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. O sea, Él puede incluso hacer eso. Dios hizo una burra. Si no había profeta, entonces Él puede hacer como quiera, capaz de hacer lo que sea. ¿Sí? Salmo 115:3 dice, puede hacer lo que le plazca, ¿verdad? Él pudo haber destruido a Israel y haber levantado de Moisés una gran nación, incluso pudo haberlo hecho. ¿Podía? Sí, podía, ¿verdad? La vida de Abraham nos demuestra que Él es todopoderoso, ¿verdad? Nosotros todos lo conocemos, la vida de Abraham. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Qué cosas Dios no puede hacer? Exacto. Entonces Dios es todopoderoso, puede ser, es todo lo que... Y eso nos ayuda mucho en la fe. Mira, Nuestra fe. muchísimo. Para nuestra fe. Cuando yo empecé en el Evangelio, yo pensaba, como todo esto del movimiento de la sanidad y todo eso, yo decía, uy no, qué tremenda la fe que uno debe tener para que esa persona se sane, ¿no? O sea, sí, pero cuando yo entendí que Dios era todopoderoso, ¿sí? Y que si Dios había creado los cielos y la tierra, o sea, un poder tan increíble que Dios era capaz, me di cuenta que el problema no estaba en mí. Perdón, no, me di cuenta que el problema no estaba en Dios, sino que el problema estaba en mí, ¿cierto? ¿Cuál era el problema? Que yo no entendía que Dios era capaz de hacer todo, pero conforme a su voluntad. Entonces yo no tengo dudas, no tengo ninguna duda, de verdad, no suena jactancia, pero no tengo ninguna duda que una persona que está inválida se pueda parar. Que si oramos que se puede levantar, sí, tengo la plena confianza. Pero ¿sabes qué? Que si no se para es porque así Dios no lo quiere. ¿De qué? Del centurión. ¿Del centurión? El centurión. Que dijo solamente algo. Solo di la palabra. Mira que en cuanto a esas cosas, pero ¿saben que en cuanto a qué cosas nosotros sí nos falta fe? En cuanto a las cosas por venir, ¿verdad? Sí, digamos, no sé, ¿qué va a ser de mi estudio? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar de eso? Ahí deberíamos tener la misma actitud. En eso para mí es más difícil. ¿Sí? ¿Qué Dios tiene para mi vida? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí? A lo mejor me desespero y empiezo yo a ayudar y se me olvida que Dios es todopoderoso y todo se combina, su consejo, su sabiduría,
¿sí? Todo se combina. Por eso esta doctrina esta enseñanza de la doctrina de Dios es tan maravillosa, porque una se encaja una con otra. Todos sus atributos con uno nos cambian la manera de vivir la vida cristiana y de ver y entender a Dios. Esto, para mí, una de las doctrinas que más cambia la vida cristiana es la doctrina de Dios. Al entender quién es Dios, definitivamente nos acercamos y vivimos con una actitud totalmente diferente.